A 24 horas del ataque en un concierto de Ariana Grande en el Reino Unido, la cifra de muertos se eleva a 22. Las autoridades identifican al autor del atentado y el país se declara en alerta máxima. Salvador Adame, periodista en Nueva Italia, Michoacán, cumple 5 días desaparecido. Colegas exigen avances en las investigaciones. Las autoridades federales capturan a La Hamburguesa, líder del cártel del Golfo en Zacatecas, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Veremos qué pasó en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, después del ultimátum de Andrés Manuel López Obrador al candidato de Morena, Juan Cepeda. Hablaremos con él. Además, murió a los 89 años Roger Moore, famoso por sus papeles como James Bond y El Santo. Como siempre, le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Si nos sigue a través de la señal de televisión en Milenio Radio o a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Antes de iniciar con la crónica de este martes 23 de mayo, el aviso de contingencia del día, porque continúa la fase 1. Esto luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis reportó 167 puntos IMECA en la estación Iztapalapa, con lo cual continúan las restricciones vehiculares para los autos con holograma 1 y 2 con terminación par. Aquellos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4, tampoco circularán mañana automóviles foráneos o de placas del extranjero que no cuenten con los hologramas 0 y 00. Las restricciones para la población se mantienen, las recomendaciones, es decir, evitar actividades al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. A 24 horas del atentado de ayer, durante un concierto de Ariana Grande en Manchester, Reino Unido, la cifra de muertos se elevó a 22. Entre las víctimas hay niños y adolescentes. Hay 59 heridos y un número indeterminado de desaparecidos que son buscados por sus familias a través de redes sociales. Reino Unido se declara hoy en alerta máxima ante la posibilidad de otro atentado terrorista. Eran las 10:30 de la noche en la Arena Manchester. El concierto de la cantante pop Ariana Grande había terminado y la gente empezaba a abandonar el recinto cuando una explosión desató el pánico colectivo en el hall del lugar. 22 muertos, entre ellos varios niños, y 59 heridos fue el saldo de lo que horas después, según confirmaron las autoridades, había sido un atentado reivindicado por el Estado Islámico. Poco a poco, la prensa ha revelado la identidad de algunas de las víctimas. Georgina Callander, de 18 años, era una estudiante universitaria procedente de Lancashire y fanática de Ariana Grande. Tan solo un día antes, había publicado en redes sociales una selfie con la cantante. Callander estudiaba asistencia social y salud en el Instituto Ramshaw College. A diferencia de otras víctimas, ella alcanzó a llegar al hospital, pero falleció minutos más tarde. Otra de las víctimas fue la pequeña Saffie Rose Rawson, de 8 años, originaria de Lincolnshire, estudiante de la primaria Tarleton Community. También fanática de Ariana Grande, fue al concierto acompañada por su madre y su hermana de 20 años. Sin embargo, se separó de ellas al terminar el evento y no las volvió a ver. También se difundió el nombre de John Atkinson, de 26 años, considerado por sus amigos un fan de la música pop. Este miércoles, la policía de Manchester reveló la identidad del autor de la tragedia, Salman Abedi, un joven británico de 22 años de padres libios. Además, arrestó a un sospechoso de 23, del que no se tienen más datos. Por su parte, la ministra Theresa May anunció que el Reino Unido elevó su nivel de alerta a crítico, el máximo en una escala de 5, y que desplegará al ejército para colaborar con las tareas de seguridad ante la posibilidad de un atentado inminente. Milenio Noticias.
A raíz de la tragedia, las campañas para la elección anticipada de primer ministro en Reino Unido fueron suspendidas por acuerdo de los partidos políticos. Las elecciones son el próximo 8 de junio. Esta es la segunda vez en menos de un año que se suspende una campaña política debido a una agresión. La anterior fue el 16 de junio, cuando la diputada laborista Jo Cox, quien defendía la permanencia de su país en la Unión Europea, fue asesinada por un extremista defensor del Brexit. ¿Qué pasó con la cantante Ariana Grande, la protagonista del concierto de ayer? De acuerdo al sitio especializado TMZ, se encuentra inconsolable tras el atentado. De hecho, la joven tuiteó lo siguiente: rota desde el fondo de mi corazón, lo siento muchísimo, no tengo palabras. Debido a ello, se anunció que la gira de Grande por Europa ha quedado cancelada y todavía no se ha definido qué va a pasar con su tour mundial. Cabe destacar que Ariana Grande tiene previstos conciertos en México para el mes de julio, los días 12 y 13, aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, y el 18 y 19 del mismo mes en la Arena Monterrey. Desde el Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó los hechos, dijo que los terroristas no son monstruos, sino fracasados. We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers in life. I won't call them monsters because they would like that term. They would think that's a great name. I will call them from now on losers, because that's what they are. They're losers. And we'll have more of them. But they're losers. Just remember that. En información nacional, en Zacatecas, elementos del Ejército y la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a José Antonio Romo, alias La Hamburguesa, líder del Cártel del Golfo en ese estado. Su detención se dio en el municipio de Tabasco tras un operativo donde hubo un enfrentamiento y una persecución de más de 5 horas. 2 hombres, escoltas de Romo, también fueron detenidos. Se aseguraron armas, cartuchos, equipo táctico, droga. Romo es considerado uno de los principales generadores de violencia en Zacatecas y tiene 3 órdenes de aprehensión, una por lesiones, otra por homicidio y una más por delincuencia organizada. Con esta detención suman 107 de los 122 objetivos prioritarios a capturar. Se dedican al trasiego de drogas, al robo de hidrocarburos, a los secuestros. Son grupos delincuenciales que se dedican a distintos tipos de incidencia. Como ya lo decía Renato Sales, este hombre conocido como el Hamburguesa es el objetivo 107 de los 122 prioritarios del gobierno federal, identificado como responsable de trasiego de drogas, robo de hidrocarburos y secuestros en Zacatecas. Antes operaba una célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas, desde donde distribuía drogas hacia Texas, en embarques que salían desde la frontera hacia Houston, el mayor punto de venta. Llegó a ser el principal líder y coordinador en el municipio de Mier. Después, a la muerte de sus superiores, asumió el liderazgo en Zacatecas. Hoy está detenido. En Guerrero esta noche inició la audiencia para definir la situación legal de los 20 policías de Zihuatanejo que siguen detenidos por su presunto vínculo con el cadete, el líder de los Viagra. ¿Qué pasa con estos policías? Abraham Reza, tú te encuentras en el lugar. Buenas noches, Abraham. ¿Qué tal, Azucena? Buenas noches. Como bien lo dices, continuamos aquí en el estado de Guerrero, donde hace unos momentos, en punto de las 7 de la noche, comenzó la audiencia donde se decidirá si estos 20 policías que están señalados por ser parte del crimen organizado son vinculados a un proceso judicial o son liberados. Los 20 policías, Azucena, llegaron en punto de las 4 de la tarde, donde ya los esperaban esposas, madres, padres e hijos para apoyar a estos procesados. Con estos acusados, Azucena, llegaron 4 abogados. Uno de oficio para responder por 17 de estos policías y 3 más para defender a los 3 coordinadores operativos señalados como cabecillas del crimen organizado. Entre ellos, el cadete, a quien responde al nombre de Javier Galeana Cisneros. Oye, te cuento, Azucena, que ellos... Sí, dime, Azucena. Sí, adelante, Abraham. Te cuento que estos policías son acusados de acopio de armas, aportación de armas exclusivas del ejército y delincuencia organizada. Se espera que la audiencia termine aproximadamente en 3 horas y
estamos aquí a la espera, Azucena, para saber qué es lo que resuelven con respecto a estos 20 policías. Bueno, pues vamos a estar a la expectativa, Abraham, de lo que suceda, porque al menos las contradicciones en las que han caído gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal no quedan del todo claro. Unos aseguran que eran policías infiltrados por el crimen organizado y el gobierno municipal asegura que simplemente eran policías que no contaban con permisos y que eso se va a probar. Así que ese debate y esa duda sigue todavía en el aire, Abraham. Así es, Azucena, es muy contradictorio como tú lo dices, porque el gobierno del estado dice que sí, que ellos recibieron información específica en la que se indicaba que ellos pertenecían al crimen organizado, pero por otra parte, el director de la policía, David, y el alcalde de este municipio de Zihuatanejo los defienden y dicen que tienen los documentos necesarios para probar que ellos tienen más de 20 años de servicio y que no pertenecen a las filas del crimen organizado. Ha sido una discusión muy fuerte que inclusive, no sé si recuerdas, Azucena, la semana pasada cuando se dio esta detención, sí, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, afirmó que fue lamentable que el crimen se haya introducido en la policía municipal. Así es. Bueno, pues vamos a ver, alguien está dando información equivocada y además muy grave. Ya lo veremos, Abraham, gracias y estamos al pendiente. Buenas noches. Gracias a ti, Azucena. Muy buenas noches. Buenas noches. La Arquidiócesis Primada de México desmintió información que ha circulado durante todo el día a través de redes sociales, en la que se daba a conocer la supuesta muerte del padre José Miguel Machorro, quien fue agredido por una persona el pasado 15 de mayo en plena Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En un comunicado, la Arquidiócesis destacó que, de acuerdo con el último parte médico, la salud del padre va mejorando, aunque de forma lenta, debido a su condición pulmonar que lo mantiene entubado y todavía en terapia intensiva. En el caso del ruso Alexei Makiv, que fue brutalmente golpeado por habitantes cansados de sus agravios contra los mexicanos, el Instituto Nacional de Migración informó que abrió 3 carpetas de investigación. La primera por el intento de linchamiento que el extranjero sufrió en su domicilio el pasado 19 de mayo, la segunda por el homicidio de un joven que él atacó durante los hechos y la tercera que indaga sus acciones agresivas y racistas contra los mexicanos. La Fiscalía de Quintana Roo rastrea las cuentas desde las que transmitieron el incidente en vivo y suspendió además a los 20 policías municipales que permitieron esta agresión. También giró orden de aprehensión contra Alexei por asesinar a uno de sus agresores. Mientras tanto, al imputado se le custodia en el Hospital General hasta que sea dado de alta, ya que se privilegia su estado de salud. Posteriormente será puesto a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las diligencias correspondientes derivados de la investigación que obra en su contra. Y nadie puede hacer justicia por sus propias manos. Nadie está por encima de la ley. Estamos trabajando en las investigaciones correspondientes al interior de la Policía Municipal. Lo sigo sosteniendo, indignados con el comportamiento de este personaje y, repito, nadie está. Mire, y aquí en la Ciudad de México, otra agresión contra policías. Vamos a ver estas imágenes. La conductora de un auto Hyundai rojo fue detenida luego de que atropelló a 5 policías. Miren nada más qué imagen. 5 policías de tránsito, porque la señorita quería evitar ser multada, pues conducía su auto, pese a que no circula hoy. Los hechos ocurrieron apenas esta tarde entre la calle Julio Verne y Paseo de la Reforma, en la primera sección de Bosque de Chapultepec. 2 de los agentes están policontundidos en el hospital, el resto sufrió heridas menores. Cabe recordar que este no es el primer caso en que un automovilista atropella a un agente de tránsito en la Ciudad de México. Apenas el 17 de febrero, un hombre arrolló a un policía en la colonia Juárez para evitar que le pusiera una araña en sus llantas. El 22 de septiembre del año pasado, sobre el eje central, un oficial le hizo ver que iba en sentido contrario y la arrolló. Esta es una más de policías atropellados y agredidos, en esta ocasión por una automovilista. Bueno, y la temperatura sigue subiendo en la contienda por el Estado de México. Recordará que el viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador le dio un ultimátum a Juan Cepeda, el candidato del PRD, para que declinara a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Cepeda respondió que lo esperaba hoy en Nezahualcóyotl para darle la respuesta. Así fue el reto. Voy a regresar a mesa, Dice que el martes va a regresar a Nesa por la respuesta y pues Nesa es mi casa. Y entonces como
como buen candidato que vengo del barrio, como decíamos allá, te espero a la salida, lo esperaré en esa para darle públicamente la respuesta. Claro que de ahí yo estoy hecho en el barrio, yo sé los códigos del barrio. Si él viene como bravucón de cantina, pues ya es justo que alguien salga a decirle que en mi casa y con mi gente se me respeta. Bueno, pues el plazo se cumplió. ¿Qué fue lo que sucedió? El round solo fue verbal y además de lejos, a unas calles de distancia, cada uno realizó sus mítines sin encararse y sin llegar a ningún acuerdo. El primer mitin en arrancar fue el de Delfina en la colonia Benito Juárez, donde López Obrador dijo que los del PRD son unos paleros y que votar por ellos es votar por el PRI. A unas calles de ahí, desde la Plaza Unión de Fuerzas, Cepeda rechazó declinar en favor de Delfina y dijo el tabasqueño que no todo aquel que no simpatiza con él es malo. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron cada uno en sus mítines. Ya ha quedado claro que están al servicio de la mafia del poder. Es muy claro que no quieren la unidad porque están de paleros de Peña Nieto en el Estado de México. Andrés Manuel, yo te pregunto, ¿realmente tú crees que aquellos que pensemos distinto a ti somos gente mala? ¿De verdad tú crees que todo aquel que no está contigo somos gente de mal? Claro que no. Hay gente que no milita en ningún partido. Hay gente que se organiza en la sociedad y que no simpatiza conmigo, Andrés Manuel. Y no por eso la voy tachando de mala. Juan Cepeda, candidato de Morena, candidato del PRD en el Estado de México. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Azucena, buenas noches, a tus órdenes. Gracias por tomarnos la comunicación. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, al no aceptar, declinar tu candidatura a favor de Delfina Gómez de Morena, pues dice que están al servicio y que son paleros del presidente Peña Nieto y del PRI, Juan. Bueno, hoy le di una puntual respuesta a su ultimátum, lo esperé en mi casa con mi gente y luego utilicé un método que él ya le ha dado carácter de ley, que es reunirse en las plazas y que el dedito sea el que decida. Y acá decidieron más de 20,000 deditos que no vamos a declinar por la candidata de él, pero no solamente por eso, sino porque, como lo planteó, es una forma autoritaria, unipersonal, incluso hasta grosera, y que cerramos el capítulo 2017, pero con mucha responsabilidad, precisamente para evitar que nos esté tachando de eso que ya lo está haciendo, de vendidos, de paleros, etcétera. Decirle que de manera respetuosa reflexione sobre su actuar, que esa actitud de pretender poseer la verdad absoluta le ha llevado a perder 2 elecciones presidenciales y a no ganar ninguna gubernatura ahora ya como partido político en Morena. Y que mucho me temo que si él no reflexiona, si él no entiende que todos tenemos que ampliar nuestra propia verdad para que quepan más verdades, va a perder el próximo año, cosa que sería muy lamentable, porque yo sostengo que debemos de hacer un esfuerzo para generar un polo de izquierda que enfrente al PRI el próximo año, Azucena. Pues esto parece que echa por tierra la posibilidad al menos de que haya una alianza con Morena y el PRD, toda vez que Andrés Manuel López Obrador había comentado que la condición para ir juntos en el 2018 era ir juntos en el Estado de México, Juan. Bueno, si en su momento él decide eso, que no nos cargue a nosotros la responsabilidad de que no se pueda generar una alianza de todas las izquierdas, como hoy pretende hacerlo en el Estado de México, y que puntualmente quedó registro histórico que yo siempre busqué una alianza con las izquierdas, con Morena, Movimiento Ciudadano y con el PT, y me opuse tajantemente a una alianza con el PAN, solamente que encontré oídos sordos de parte de la dirigencia de Morena y particularmente con Andrés Manuel, y que hoy, insisto,
si en el Estado de México no hay las condiciones para que ya ahorita estuviéramos seguros que vamos a derrotar al PRI con la suma de los votos de la izquierda, es responsabilidad precisamente de Andrés Manuel López Obrador, y que adelantándonos a sus argumentos que siempre utiliza, yo desde ahorita estoy poniendo en la mesa que yo voy a ser promotor de una alianza de las izquierdas para el próximo año, y que ojalá Andrés Manuel cambie su actitud, que sea más de apertura, más de entender que dentro de las izquierdas tenemos diferencias, pero que también podemos coincidir. Bien. Y que solamente hay que tener mucha tolerancia para entender que nos necesitamos, que solo no le alcanza y que esos errores le han costado de manera garrafal derrotas en el pasado. Una alianza de facto en el Estado de México está descartada de tu parte. Es que hoy se decidió en asamblea pública eso. Totalmente bien. No hay declinación de ningún tipo hacia nadie, entonces ese es tema ya superado. ¿Sí ves el PRD y Morena juntos en el 2018? Si hay voluntad de parte de Andrés Manuel, por supuesto que sí. ¿Con Andrés Manuel a la cabeza? Seguramente, si así lo decide en su momento esta dirección colegiada de los representantes de cada partido de izquierda. ¿Qué dices de la alianza PRD-PAN, de la posibilidad en el 2018, Juan? Yo siempre me he negado a eso y lo seguiré haciendo desde esta posición, y no solamente por un cálculo personal, sino porque estoy convencido que la izquierda y la derecha no tenemos puntos de coincidencia. Bien, ¿qué dicen tus encuestas? ¿Cómo va a una semana de que cierren las campañas por la gubernatura? Bien y de buenas. Fíjate que hay algo que me da mucha esperanza. Hay un segmento de aproximadamente 17% de gente que está indecisa o que está ocultando su voto. Y la diferencia entre el primero y cuarto lugar de esta elección, independientemente a quién pongan, algunas me ponen a mí en tercero, en segundo, etcétera, independientemente, la diferencia no es mayor a 8 puntos entre el primero y cuarto lugar. Esta franja de indecisos van a decidir esa elección, y de verdad que yo tengo mucho optimismo de que me van a favorecer los números, Azucena. No por nada, los candidatos y candidatas rehuyeron cualquier debate. Teníamos uno pactado contigo para el 21 de mayo, lo cancelaron, yo lo tenía registrado y es otro más que rehuyeron. Bueno, y además te agradezco siempre la disposición, Juan. Si no hay novedades, hablaremos el domingo 4 de junio al cierre de las casillas. Gracias, buenas noches. Gracias, Azucena, adiós. Gracias, buenas noches. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, experto, por supuesto, en temas político-electorales. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido, bien, buenas noches. ¿Cómo ves? Pues Cepeda es un ganador de la elección, aunque no quede en primer lugar. Hay dos ganadores seguros, al margen del resultado: Morena y Cepeda. Cepeda porque nadie esperaba que pudiera rebasar 10 puntos y ya va quizá en 14, 15, puede llegar hasta los 20. Esto podemos concluir o podemos pensar, Luis Carlos, que puede ser elecciones de candidatos independientemente de los partidos. Es decir, si el PRI tuviera un mejor candidato, ¿tiene posibilidades de ganar? Si el PRD, si Morena, si el PAN. De hecho, yo creo que el PRI tiene un muy buen candidato. El gran problema del candidato del PRI es la marca, no el candidato. A mí me parece que él es un buen candidato. ¿Cuál es el fenómeno de Juan Cepeda? Juan Cepeda es alguien articulado, es alguien que se ve transparente, es alguien que se ve sincero, es alguien que habla articuladamente, y eso es extremadamente raro y difícil en un político. Que hable claro y que hable directamente y vea la cámara. Ya es algo que se agradece, de tal forma que él gana. De hecho, aunque no quedara en primer lugar, él se está mencionando ya como dirigente nacional del PRD. Algunos ya empiezan a decir que él podría ser el candidato del PRD a la presidencia. Es decir, él ya ganó políticamente hablando. Y Morena, aunque no ganase, ya también ganó, porque va a obtener una votación cercana al 30%. Entonces, estos dos son ganadores ya reales. Los grandes perdedores en esta elección pueden ser el PAN, porque empezó en primer lugar su candidata, y el PRI, obviamente, por todo lo que esto significa, de tal forma que esto es lo que hasta este momento veo. Las encuestas están cerradas, como tú sabes, Azucena. Curiosamente, no se ha publicado ninguna en las últimas 3 semanas. Todo lo que se sabe, lo que los encuestadores te comentan y lo que te dicen es que la elección está muy cerrada, que hay 2 punteros, que es Morena y el PRI, con Cepeda subiendo, y que evidentemente el tema central son los indecisos, que rondan 15 o 20% y que comúnmente tienden a irse a los partidos opositores. Ahora, déjame detenerme en esto que mencionabas. Juan Cepeda y Morena ya ganaron. ¿Qué pasó con Josefina Vázquez Mota, Luis Carlos? ¿Es una
mala candidata, fue una mala campaña, el partido no tiene suficiente empuje en el Estado de México. ¿Qué pasa con Yo esto? creo que a mí me parece que ella es una muy buena candidata. Digo, el empaque profesional que ella tiene, ha sido 2 veces secretaria de Estado. Tiene más trayectoria que el resto, ¿no? Bueno, yo creo que en un sentido es la que tiene más trayectoria nacional. Yo creo que es una persona con mucho reconocimiento. Este tema de los 900 millones la afectó mucho. Yo creo que ese tema por parte del PRI del gobierno la afectó mucho, y curiosamente al afectarla a ella, se afectaron a sí mismos porque a quien catapultaron fue a Morena. Entonces ese golpe inicial yo creo que la afectó mucho. Y 2, yo creo que el gran tema en este momento en el Estado de México es que 7 u 8 de cada 10 votantes quieren un cambio. Tal forma que lo que muchos electores están diciendo es: no me importan las cualidades de Delfina o de Josefina o de Cepeda. Lo que yo quiero es que sean un vehículo para sacar al PRI del gobierno. Ese es el argumento central. Tal forma que el PRI está compitiendo con la mayoría que está en contra, y la única manera para que el PRI pueda ganar es que se fragmente ese voto opositor. Pero muchos están viendo quizá que Delfina puede ser ese vehículo, y ahorita Cepeda está tratando de competir, y Josefina. ¿Cómo se defina quién es el competidor real? Va a definir la manera como se resuelve la elección. Ahora, efectivamente no hemos visto encuestas. Algunos dicen que por el costo, otros por el temor, otros por la reserva, otros porque no están seguros del método. ¿Tú te aventuras a dar una proyección para el próximo 4 de junio, Luis Carlos? Sí, es probable que en este momento es probable que la tendencia en este momento favorezca a la candidata de Morena, por supuesto, de lo que comenta la industria. Eso es lo que comenta en privado. Bueno, no hay ninguna cuestión, pero hay una cosa que va a definir si esto ocurre o no ocurre. A, el nivel de participación. B, la capacidad de movilización del gobierno federal, del gobierno y del PRI. 3, la capacidad de movilización del PRD y de la zona oriente, que es donde Cepeda tiene una gran fuerza. Y finalmente, ¿quién de los candidatos opositores logra colocarse como el gran retador? Faltan 12 días para eso. ¿Qué te parece hasta ahora las campañas que están a una semana de cerrarse? A mí me han gustado. La gente dice como lugar común no se dijo nada. La verdad es que yo escuché muchas propuestas. El candidato del PRI hizo propuestas en salario, en movilidad, en seguridad. Podemos pensar si son o no populistas. La candidata de Morena, todos los candidatos creo que hicieron muchas propuestas. A mí, de hecho, los debates, por más acartonado que hayan sido, me parece que dieron muchas propuestas. De tal forma que a mí no me parece que haya sido una campaña solamente de ataques. Que los hubo, pues así son las campañas. ¿En Coahuila también habrá alternancia? Es probable que la narrativa que hubo el año pasado en estados del norte del país se repita ahí, aunque hay que decir con una cosa con claridad. El gobernador del PRI allá, a pesar de todo lo que se ha dicho del nombre y del apellido, es un gobernador que ha sido bien evaluado. Claro. Tiene una maquinaria política muy aceitada, pero sí creo que la narrativa de la alternancia puede prevalecer. Y en Nayarit es probable que por todos los sucesos que han sido desastrosos para el gobierno estatal, eso acabe por jalar a un candidato del PRI, por cierto, que es un candidato que yo no conozco, pero dicen que es un hombre decente. Otra vez, el candidato puede ser una buena persona, un buen candidato, pero la marca puede hundirlo. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ya la próxima semana daremos respuesta a una de las interrogantes que nos puede quitar el sueño. ¿Qué después del 4 de junio? ¿Qué nos espera después del día de la elección, Luis Carlos? Eso ya hay que empezar a pensar en el 5 de junio, creo yo. Lo respondes la próxima semana, si nos acompañas. Claro que sí. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Buenas noches. Tras 3 semanas de ausencia, la diputada Eva Cadena reapareció hoy en el Congreso de Veracruz a un día de que se cumpliera el plazo para que comparezca sobre la solicitud de desafuero en su contra. La ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, quien fue evidenciada recibiendo dinero de supuestos empresarios, llegó pasado el mediodía y evitó hablar con la prensa, pues dijo que ha sido perseguida y que teme por su vida. Si me permiten, por cuestión del caso que estamos siguiendo legalmente, no voy a dar ninguna declaración. Las fiscalías, la investigación irán dando todas las versiones y todo se va a saber. Entonces les pido mucho respeto, he sido muy violentada, he estado muy perseguida, entonces ¿Teme por su vida? ¿Teme por su vida, diputada? Ustedes y nosotros. Mientras un juez federal de Guatemala desechó el recurso interpuesto por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre la acción de exhibición personal, es decir, para evitar su encarcelamiento, argumentando que es ilegal y pone en riesgo su integridad. Esto luego de los exámenes físicos y psicológicos que revelaron que no había sido maltratado por los custodios del penal en que se encuentra, como él aseguraba. El candidato del PAN a la alcaldía de Orizaba, Daniel Sayric, copió un discurso
pero literal, de la campaña presidencial del argentino Mauricio Macri, subió a las redes sociales en la recta final de la elección del próximo 4 de junio y como las redes no perdonan, fue bautizado ya como Lord Plagio y va a ver de qué forma. Para conocer una persona es tan importante lo que hace, pero es igual de importante saber lo que no está dispuesto a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. Ni perseguir. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descúbrelo en perfilsura.com. El secretario de Relaciones, Luis de Garay, y su homólogo de Canadá defendieron que cualquier negociación del TLC debe incluir a los 3 países. En conferencia de prensa, Freeland dijo que su país está listo para iniciar la renegociación, ya que aseguró han hecho 11 modificaciones al acuerdo para mantenerlo vigente. Ambos funcionarios indicaron que no están de acuerdo con tratados bilaterales con Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional informó que mantuvo la línea de crédito flexible a México por el equivalente a unos 86,000 millones de dólares aprobado el año pasado. Esto porque dijo que el país sigue cumpliendo con los criterios para acceder a él en caso de requerirlo. Cabe mencionar que México nunca ha utilizado la línea de crédito que se le otorgó por primera vez en 2009 y que sirve como blindaje adicional ante un escenario global de volatilidad. El dólar hoy en ventanillas de algunos bancos cerró en 19 pesos con 2 centavos, a nivel interbancario en 18,61, mientras la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 46 dólares con 71 centavos por barril. Asesoría para lograr tus objetivos financieros. Sura, número 1 en inversiones, presentó. Y antes del corte, en San Pedro Garza García, Nuevo León, se lleva a cabo el Bazar Flip Your Closet, una venta de ropa con valor de calidad y diseño, pero lo más importante es por una buena causa, ya que un porcentaje de las ventas serán donadas al Instituto Nacional de Cancerología. La venta inició hoy, pero seguirá mañana en Avenida Pedregal, número 610, Colonia Pedregal del Valle, en San Pedro. La cofundadora Adriana Rodríguez invita a los regiomontanos a comprar por una buena causa. Esta va a ser la 4ª edición, en donde le demos oportunidad a la gente de obtener piezas de marca, pero también concientizar a la gente que es importante comprar con causa, ¿no? Y tenemos todo rango de precios, o sea, comenzamos desde 250 pesos hasta 60,000. En cosas desde BCBG hasta Chanel. O sea, tenemos todas las marcas que hemos podido obtener, las tenemos aquí. Al regresar del corte, colegas del periodista Salvador Adame exigen que sea rescatado. Lleva 5 días desaparecido. Me encanta la adrenalina de la velocidad. Siempre he buscado darle emoción a mi vida. Bueno, excepto cuando se trata de mis inversiones. Ahí sí soy mucho más moderada. Por eso me asesoro con los mejores. En Sura somos expertos en inversiones. Por eso sabemos que tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descubre tu perfil de inversionista en perfilsura.com. Sura, número 1 en inversiones. Cuando nuestros hijos ya no pueden jugar, algo grave está pasando. En esta temporada los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan y todos nosotros los producimos. Si estás echando humo, nos haces daño. Cuando haces trampa, nos haces daño. Tenemos que contaminar menos. Infórmate y participa. Hazlo por nosotros. Semarnat. Parece que fue ayer cuando abriste las puertas de tu negocio buscando proteger su acceso. Hoy protege también el acceso a tu información con los planes Vas a Volar Empresas de Movistar Negocios, únicos con sistema Secure Mobile que brinda protección a los equipos móviles de tu negocio. Movistar Negocios. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. La indignación por los ataques y agresiones a periodistas en México se mantiene. Este martes, comunicadores y familiares de las recientes víctimas realizaron marchas en Sinaloa, Chihuahua y Michoacán para exigir justicia por los asesinatos de Javier Valdés y Miroslava Bridge, además de exigir el regreso con vida de Salvador Adame, quien fue secuestrado hace 5 días.
En Sinaloa se rindió un homenaje a Javier en el centro de Culiacán. Leyeron una carta dirigida al gobernador Quirino reclamándole sus omisiones en el caso. En Chihuahua, decenas de periodistas realizaron la cuarta protesta en la Plaza del Ángel para exigir que se avance en las investigaciones del homicidio de Miroslava Bridge, pues se cumplen ya 2 meses de los hechos y no hay detenidos. En Michoacán, por segundo día consecutivo, activistas y reporteros marcharon de la Plaza de Villonguín al Palacio de Gobierno para exigir que el gobierno estatal ayude a localizar con vida a Salvador, quien lleva desaparecido más de una semana. En el caso de Miroslava Bridge, que le decía, cumple hoy 2 meses de haber sido asesinada. Recordamos cómo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se comprometió a dar con sus agresores. Sin duda que habrá detenciones. Por supuesto que es un asunto en el que tenemos detectado pues al autor material o partícipes y por supuesto a autor intelectual. Tenemos prácticamente todos los elementos para ir a la captura de los responsables. Pues a una semana del asesinato de Javier Valdez no se sabe quiénes fueron sus asesinos. A 2 meses del asesinato de Miroslava Bridge tampoco se sabe nada de quiénes fueron sus verdugos, a pesar de la promesa muy vehemente del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y hoy, 5 días desaparecido, Salvador Adame, periodista de Michoacán. Sus compañeros piden que sea rescatado con vida. ¡Justicia! 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 No se sabe dónde está. No se sabe quiénes son los responsables. No se ha hecho público ningún avance de la investigación y se acabó la paciencia. ¡No al silencio! ¡No al silencio! Ese es el mensaje que la esposa y colegas del periodista Salvador Adame enviaron a las autoridades 5 días después de que desapareciera. Yo solamente les quiero decir que lo que nos mantiene firmes es nuestra fe. Tenemos la confianza plenamente en Dios, en que Él lo va a traer con vida. Agradezco a todos por esta invitación que me han hecho junto con mi familia. Agradezco a los organizadores, a todos ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga y les siga dando la gracia para seguir haciendo su labor periodística. ¡Porque vive Celeste Guevara! ¡Vivos los queremos! Adame, director del Canal 6 TV de Nueva Italia, fue raptado la tarde del jueves por un comando que lo interceptó y lo obligó a subir a un vehículo color negro. Después no se supo nada más. Ni siquiera ha habido una solicitud de pago de rescate, por lo que su familia estima que no se trata de un simple secuestro. En marzo del año pasado, Adame denunció que fue golpeado y detenido arbitrariamente por presuntos elementos del Mando Único del Estado cuando cubría una manifestación en Mujica. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia Estatal no tiene registros de amenazas ni agresiones contra el periodista. Mientras que la organización Artículo 19 afirma que Adame recibió varias amenazas del crimen organizado, la última en septiembre del 2015, y que había sido privado de la libertad en 3 ocasiones en los últimos 4 años. El lunes, la protesta fue en Uruapan y este martes en Morelia. Al reclamo de la localización con vida del periodista, los manifestantes sumaron también la creación urgente de protocolos de seguridad que garanticen el desempeño de su ejercicio en el Estado y una ley estatal de protección a periodistas. Además, mecanismos que mejoren la seguridad social de los comunicadores michoacanos y una audiencia con el gobierno del Estado. Repudiamos las intenciones gubernamentales por acallar toda noticia o acción solidaria en torno a la desaparición de Salvador. Exigimos resultados a la brevedad sobre las pesquisas realizadas. Que nos dé respuestas concretas de lo que va a hacer para proteger a los periodistas. Hay varias versiones que ha dado el gobernador y no ha definido una política de protección a los periodistas. Milenio Noticias. Vamos a otra información. Hoy se dio a conocer que una máquina venció la inteligencia de un ser humano. ¿De qué se trata? Fernando Santillanes, buenas noches. Hola Susana, muy buenas noches. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, AlphaGo, la inteligencia artificial de Google,
le ganó a un humano en lo que es considerado el juego mental más complejo llamado Go. ¿De qué se trata esto? Bueno, AlphaGo ha empezado a desarrollarse desde hace ya un buen rato. Es un sistema de inteligencia artificial neuronal que aprende de sí misma. Jugó primero contra ellos mismos, contra él mismo, viendo las estrategias, viendo las mejores jugadas durante meses, y ahora es capaz de poder jugar contra humanos, de diseñar estrategias, obviamente basándose en las acciones del otro. Es un paso agigantado de inteligencia artificial, Azucena, que habla de cómo se podrían desarrollar cada vez máquinas más complejas que aprendan de sí mismas y obviamente ayuden a resolver problemas complejos contra o junto los humanos. Ojo, cuando digo contra es en cuestión de juego, no es que esto se vaya a convertir en Terminator, así que un día fundamental y es la noticia más importante del desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. Azucena, hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks, a ver si no nos gana una inteligencia artificial. Espero que no. Gracias, Fernando. Buenas noches. Al regresar del corte se esperan tormentas en gran parte de la República. Los detalles con Pamela Longoria. Me encanta la adrenalina de la velocidad. Siempre he buscado darle emoción a mi vida. Bueno, excepto cuando se trata de mis inversiones. Ahí sí soy mucho más moderada. Por eso me asesoro con los mejores. En Sura somos expertos en inversiones. Por eso sabemos que tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descubre tu perfil de inversionista en perfilsura.com. Sura, número 1 en inversiones. Ingenio es aprovechar mi tarjeta de crédito Citibanamex para comprar en preventa este concierto. Sin filas ni reventas. Ponerlo a meses sin intereses y hasta salir con playera nueva. Porque cambié mis puntos premia por dinero en efectivo. Eso es ingenio. Buenas noches. Azucena, gracias. Buenas noches. Listos con la información del pronóstico del tiempo. Una de las cosas más importantes que hay que mencionar es este descenso en la temperatura que ha llegado durante la noche de este martes, asociado al paso de un nuevo frente frío, que sobre todo aquí la novedad es la probabilidad de precipitación. Numerosos chubascos y tormentas eléctricas, la lluvia en algunos casos de manera fuerte localmente hacia Tamaulipas, Coahuila y hacia Nuevo León. Incluso no se descarta la probabilidad de granizo, aunque hay que hacer caso omiso en algunos informes que han estado circulando en las redes sociales donde escandalizan de lo que estará pasando durante la noche de este martes y también para este próximo miércoles. Le repito, si esperamos la probabilidad de precipitación en algunos casos de manera fuerte e intensa, números de chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo para este próximo miércoles. Hablamos de este próximo día para Los Ángeles. Tenemos una máxima de 22 grados y el cielo completamente soleado. Jueves y viernes el cielo medio nublado, 16 a 17 grados como temperatura máxima. En la Ciudad de México los chubascos aislados continúan, sobre todo de manera vespertina o nocturna. Para este próximo miércoles, 28 grados como temperatura máxima. En Monterrey, como ya le anticipaba, la lluvia presente y el descenso en la temperatura, mínima de 20 y máxima entre los 26 y los 27 grados. Ya para este próximo jueves y viernes se descarta la lluvia, al menos tenemos el cielo parcialmente soleado y la máxima comienza a aumentar. Guadalajara, completamente soleado, caluroso y 36 grados. En la información del pronóstico del tiempo, que tengan muy buenas noches. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a la razón, con la segunda parte de su conversación con Alberto Capella, comisionado de seguridad en Morelos. Así la historia de este martes 23 de mayo. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana.